Hola amigos, hoy les traigo un robot súper fácil, con materiales que siempre botamos a la basura. Muy fácil su fabricación, quédense para verlo. Antes de comenzar, suscríbete y acciona la campana para que te informe de videos nuevos. Materiales: 4 tapas plásticas, un desodorante y una varilla de plástico. Una botella, en realidad necesitamos el asa de la botella. Trozo de goma eva o vinílico para cortar unas franjas que van a ser de cubierta. Pistola de silicón, una tijera, un soldador o algo para perforar. Lo que precisamos de esta botella es solo el asa. Yo acá ya la tengo recortada para que quede bien. De acá precisaremos solo la parte de adentro. En este caso yo ya le saqué la bolita, ya le limpié todo por dentro, le saqué todos los restos de desodorante. Si ustedes se dan cuenta, al costadito hay una línea de cada lado. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo ya usé el soldador porque como está caliente es mucho más fácil hacer las perforaciones. Tratamos de hacerla al mismo nivel que el otro lado, es decir, los dos lados al mismo nivel. Lo mismo hacemos con las tapitas. Más o menos va a ser el diámetro que lleva la varillita de plástico. Así como tendría que quedar. Con la pistola de silicón le vamos a meter bastante de un lado. Cuando entre a calentar eso, que entre a quedar firme, vamos a tratar de colocarle bastante por dentro, así queda mucho más firme. También es un poquito al diámetro. Me puedo decir que quema un poquito y seca bastante rápido, lo bueno. Así iría a quedar. Probamos. Tenemos que acordarnos que la amarilla o el color que le quieran poner siempre tiene que estar para el lado del robot. Así hay una diferencia en los colores, ¿no? A pesar que siempre tiramos esta tapita, a pesar que siempre tiramos las tapitas, tiramos los desodorantes.
Con el vinílico con goma eva lo vamos a colocar a la vuelta, que es lo que va a simular que es la cubierta de las ruedas, y también nos va a asegurar que no se dividan las tapitas. También se va a firmar bastante en el piso. Bueno, con el asa lo que vamos a hacer es vamos a recortarle los dos lados, que vendría a ser los brazos del robot. Vamos a hacer un recorte acá porque me quedó un poquito largo, porque con timás apretado con la silicona y va a quedar bastante firme. Y va tomando forma, como ven gira. Con un poquito de vinílico acá, que lo que vamos a hacer es hacerle una forma de carita, unos ojitos o algo así. Así más o menos tiene que quedar. Lo vamos a hacer los dos ojitos. Yo usé el soldador caliente, que me deja los ojitos a al mismo diámetro, vamos a decir. También se le puede colocar de fondo un color rojo, entonces vendría a quedar como iluminados. En este caso no lo voy a hacer, pero quedaría un poquito mejor el robot. Se puede hacer variedad de colores. Yo en este caso tenía solo un recipiente, pero prácticamente todos los meses compramos este desodorante y podría ser varios. La verdad que quedó simpático el robotito. Amigos, les voy a invitar a que se suscriban si ya no lo hicieron, que me den un like. Y hasta la próxima. Chau.